¿Manuel Belgrano fue el primer economista argentino? El pensamiento económico de Manuel Belgrano fue poco seguido cuando no tergiversado. Desde la corriente hegemónica u oficial se lo considera como un seguidor del pensamiento fisiócrata y del liberalismo de Adam Smith, entre otros autores europeos de la época. En realidad, abordó una gran variedad de problemas económicos que la historia oficial oculta, ya que la prédica de protección de la industria nacional de Belgrano no es coincidente con las clases dominantes que siempre soñaron con la Argentina como granero del mundo o supermercado de materias primas del mundo. Si te interesa conocer la historia del hombre que proponía el desarrollo de la industria nacional, la reforma agraria y la educación de hombres y mujeres por igual, te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de Manuel Belgrano. Sin más preámbulos, comencemos. El creador de la bandera nacional en su doctrina económica identifica a la agricultura como fuente de generación de riquezas, pero el destino de esta no debía ser exportar materias primas sin agregarles valor. La economía debía basarse en un desarrollo armónico y este requería de la interacción de los tres ejes estratégicos clave: agricultura, industria, comercio, en el que existe una secuencia lógica que respeta el proceso de extracción de recursos de la naturaleza, su transformación agregando valor mediante el trabajo y su posterior comercialización. Estas ideas eran un desafío a los intereses de Inglaterra, cuya estrategia de crecimiento se basó en periferias exportadoras de materias primas y una Gran Bretaña industrial exportadora hegemonizando el planeta. También eran un desafío a los comerciantes de Buenos Aires, que gozaban de un rentismo muy cómodo en esa situación y por lo tanto eran aliados de la corona británica. Belgrano presenta una posición proteccionista proponiendo evitar la importación de mercancías. Todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, y todo su empeño es conseguir no solo el darles nueva forma, sino en atraerlas del extranjero para ejecutar lo mismo y después vendérselas. La importación de mercancías que impide el consumo de las del país o que perjudican al progreso de sus manufacturas y de su cultivo lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. Cuando dos países comercian, el país que vende tiene una entrada de dinero que repercute en la tasa de interés, la cual termina determinando el nivel de actividad del país. Desde este razonamiento, un país que tiene una posición superavitaria del comercio exterior tendrá más dinero y su tasa de interés descenderá, lo que favorece la inversión productiva. En cambio, un país que tiene déficit en los intercambios comerciales tendrá menos dinero y su tasa de interés subirá, desalentando de esa forma la inversión productiva. Se generaba así un incentivo a que los países más desarrollados aumenten sus niveles de desarrollo mientras los países más pobres perpetuaban su situación. Belgrano rechazaba la idea de que el Estado tomara deuda externa y lo hizo con estas palabras textuales: el grueso interés del dinero convida a los extranjeros a hacer pasar el suyo para venir a ser acreedores del Estado. No nos detengamos sobre la preocupación pueril, que mira la arribada de este dinero como una ventaja. Ya se ha referido algo tratando de la circulación del dinero. Los rivales de un pueblo no tienen medio más cierto de arruinar su comercio que el tomar interés en sus deudas públicas. Fue el pionero en considerar al trabajo como principal generador de valor y como actividad que dignifica al ser humano. En ese marco identificó algunos inconvenientes que conspiraban contra el buen desempeño de los agricultores: bajo salario, precariedad de la vivienda, falta de instrumentos adecuados, pero el principal de ellos era la carencia de propiedad de las tierras, ya que ese era el mal de donde provenían todas las infelicidades y miserias. La falta de propiedad de la tierra por parte de quien la trabajaba era uno de los principales desincentivos a la productividad, generaba la aversión a toda labor, porque el que no podía considerar suya la tierra que trabajaba y estaba expuesto a perder lo que tenía, no contaba con ningún aliciente. En este sentido, es de los primeros en proponer una verdadera reforma agraria basada en la expropiación de las tierras en desuso para entregarlas a los agricultores sin tierra. Consideraba clave motivar con premios y buenos salarios a los trabajadores y, a la vez, capacitarlos en el quehacer rural. Veía al gaucho como trabajador y como consumidor al mismo tiempo, anticipando la importancia del consumo como dinamizador de la demanda, teoría luego desarrollada por Keynes. Belgrano consideraba a la educación como un elemento central para el desarrollo tanto económico como social. Entendía que la clave era la educación en la formación para el trabajo y fue pionero en proponer que la educación sea pública, gratuita, obligatoria y para mujeres y varones. Pudo crear escuelas de dibujo técnico, matemática y de náutica, y propuso la creación de otras, entre ellas la de agricultura.
Había tomado clara conciencia de la importancia de fomentar la educación y capacitar al pueblo para que aprenda ciencias, técnicas, arte y oficios y puedan aplicarlos al desarrollo nacional. Las bases del ideario de Belgrano son la defensa de la industria nacional, la educación pública y gratuita para mujeres y hombres en igualdad de condiciones y vinculada al sistema productivo y la generación de empleo, la centralidad del trabajo como creador de valor, la crítica al librecambio y al endeudamiento, un conjunto de valores que lo convierten en un revolucionario para la época que soñaba con un país próspero, justo y soberano. Algo que, como bien sabemos, nunca ocurrió. Si te gustó el video, te invitamos que nos dejes tu opinión en la casilla de comentarios. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.